Vamos a continuar entonces en este seminario para pastores y continuando con lo que el Espíritu Santo viene hablando, eh, no por obras, ¿no es cierto?, es la salvación, pero sí para buenas obras. Y ya se ha enumerado lo que el Señor señala, ¿no? La justicia propia, eh, el orar incorrectamente, eh, la ofrenda incorrecta, que la limosna decía, el orar, cosas que desagradaban, tenían la desaprobación de Dios, pero también están las cosas correctas. Y bueno, tantos versículos que nos hablaron de las obras que Dios preparó, de las cuales debemos caminar. En algunos círculos cristianos se ha hecho hincapié en las obras. Entonces hay que salir y hacer obras, ¿cierto? Y que por ello hasta queda un concepto de que eso da una aprobación y una escala y llegar a una posición o llegar a tener un cargo ministerial, lo cual ha causado muchos problemas y no contaba con la aprobación de Dios. Pero también vamos al otro extremo. No tenemos que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Es como también tomar el versículo que dice, y ninguno ya enseñará porque todos me conocerán. Entonces no tengo que estudiar. Nadie me tiene que enseñar. Yo ya lo sé todo. Y entonces, ¿cómo arreglamos ese texto con que el Señor puso 5 ministerios, entre los cuales está el magisterial, para la edificación? Y el profeta tiene que enseñar, el apóstol tiene que enseñar, el evangelista en la iglesia tiene que enseñar cómo evangelizar. Y así, y por ende el pastor. Entonces, el otro extremo es no hagamos nada porque ya lo hizo Cristo todo, o no hago nada hasta que Cristo sea formado. Y entonces también lo que tenemos que nosotros tener es un equilibrio. Lo que acá ha estado exponiendo el Espíritu Santo es que es la nueva criatura en Cristo Jesús la que es capacitada para buenas obras. Y yo desde mi punto de vista, de mi oración y de búsqueda al Señor, una de las cosas que me ha inquietado y que les comparto es que uno llega a un momento y se reflexiona haciendo un repaso de las cosas vividas, y ahí vamos a encontrar muchas cosas que hicimos y fueron del Espíritu Santo, y muchas cosas que creímos que eran del Espíritu Santo eran de la carne, y de las cuales tenemos que aprender, de las cuales yo siempre digo que las cosas que no han sido conforme a Dios, las tenemos que guardar en una carpeta, no desecharlas, porque a mí me sirven para saber que así no es como Dios quiere. Y las que sí han salido bien y han sido conforme, para seguir en esas funciones y tareas. Y yo puedo contarle, o puedo contar lo que un pastor amigo, conversando, después podía reflexionar de las obras en Dios y las obras en la carne. Como por ejemplo, realizar un gran evento para la evangelización, para que los ministerios sean instruidos, pero con el correr del tiempo, el Espíritu Santo le muestra que esa obra fue para hacerse de un nombre dentro del mundo evangélico, dentro del mundo ministerial,
dentro del mundo de los ministerios internacionales. Y ahí esa obra que se hizo, la palabra que se dio no vuelve vacía, pero las motivaciones, las intenciones pueden haber sido económicas, otras de posicionamiento, de reconocimiento, de poder, y esas son obras que no son agradables a Dios, pero que luego van saliendo a la superficie, y cuando se ven, producen lo que se llamaría la escoria, ¿verdad? Que es el material impuro que debe correrse para dar lugar al material que es agradable, de las cuales nosotros debemos edificar. Entonces, así surge en cualquier ministerio, existe en nosotros el hombre nuevo y el Adán también. Y entonces puede surgir la manipulación, el usar cosas para tener influencia, crear, y que muchos hay veces no sabemos desarmarlo, o cuesta desarmar cuando Dios le dice a alguien que lo que está haciendo no es de Dios. Yo siempre recuerdo cuando el apóstol John Kelly de Estados Unidos, no sé si vive todavía, ya a esta altura tendría 90 años, pero era un hombre de Dios que tenía miles de ministerios a cargo bajo su cobertura o su influencia, y estaba construyendo una catedral, como suelen hacer los americanos y cuando son iglesias grandes. Y como usted sabe, allá siempre hay que pedir permisos, hacer todas las cosas legales, contratos, seguros de caución, tantas cosas, y eran millonarias el emprendimiento. Y era una obra para el Señor. Y está la edificación en proceso, y Dios le habla en una visión donde él ve unos hombres que están en un círculo, como si estuvieran orando, pero él lo que ve en la visión es que los hombres están vertiendo su semilla al piso. Lo estoy diciendo de la mejor manera para que lo entiendan por el niño. ¿Verdad? ¿Entiende? Entonces se sobresalta y reprende. Y luego vuelve ahora y le vuelve la misma visión. Y se va de la oficina y a hacer sus cosas. Y al otro día vuelve a orar y tiene la misma visión, pero en esa oportunidad el Señor le habla y le dice, soy yo quien te lo está mostrando. Y entonces ahí mismo le viene el recuerdo de la palabra de Dios cuando Ornán, por la ley del levirato, él había tomado por esposa a la cuñada, porque su hermano había muerto. Levirato significa la ley del cuñado. Y entonces él, no queriendo tener descendencia porque no iba a ser suya, entonces tiraba su semilla al piso, en la intimidad. Y dice que enojó a Dios y lo mató. Eso le vino a la mente a él. Entonces entendió que era algo que a Dios no le agradaba. Y entonces Dios le dijo, yo no te di fuerza para que tú gastes tu fuerza en la edificación de la catedral. Yo a ti te di fuerza para que tú la gastes engendrando ministerios. Y él estaba invirtiendo los millones en el edificio, y Dios decía, invierte los millones en las personas. Y él tuvo la gracia, yo diría la valentía, de parar la obra y no seguir, lo cual había contratos de por medio, seguros de por medio que había que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre cambió.
porque esa no era una obra de Dios, era una obra de la carne, una obra del alma, una obra del engrandecimiento. Entonces, siempre me recuerdo eso porque yo puedo contarle muchas de las obras que hice y fueron de la carne, fueron para el ego, fueron para el nombre. Estuve en un congreso donde pude asistir a la competencia de apóstoles, quién traía la palabra más ungida. Y como le ganó otro, se deprimió y a la otra reunión no apareció, la mandó a la mujer a predicar. Y dijo, es que no había tomado leche de tigre, dice. Entonces, y esas cosas se dan en esa esfera internacional. Y se podía ver que algunas cosas eran de Dios y otras eran del ego, de la carne, del prestigio, de cosas que envuelven. Como por ejemplo, cuando fue la moda de tener títulos académicos, universitarios, salió uno que trajo la universidad y daba títulos de teología. Ahí también estuve metido yo. Yo me gradué doctorado también con Lucas Márquez. Ahí tengo la foto, la tengo escondida para que nadie la vea, ¿no? Porque me da vergüenza. Y ¿sabe qué pasó en esa? Estamos... ¿Ah? Pero la foto está guardada, así que tengo la documentación, ¿no es cierto? Y él también se va a dar cuenta de eso. ¿Sabe cuál fue la moda en eso? Que todos les hacían la credencial de apóstol, de esto, ¿no? Y todos tachaban, todos los pastores, maestros, hacían que le tachen en la credencial y que le pongan doctor. Tacharon de apóstol y todos tenían la credencial doctor fulano, mengano, sutano, perengano, ¿no es cierto? Porque era de más nivel. Eso me hace acordar a la enseñanza de Radamés Fernández en su libro La honra del ministerio, cuando el gran predicador a la India, que evangelizó la India, su hijo viene y dice, papá, me nombraron primer ministro de educación. Y iba a dejar el ministerio para estar al cargo. Y entonces el padre le dijo, ¿cuándo, hijo, has visto que un título humano se equipare a un título divino? Y eso lo sacudió al hijo. Porque en muchos lugares se menosprecia el título que Dios honra con un ministerio. Pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Y otros títulos empiezan cuando eran todos pastores, ¿cómo le llamamos al que está por arriba o era el encargado? Pastor general. Después surgió el de reverendo. Y después ya todos eran reverendos. Entonces decía un amigo mío que después el que está arriba se llama semerendo. Pero el pastor le agregó pajarón, ¿no? Y después ya vino el tema de apóstol y bueno, hasta creo que con Alex vimos uno donde ya más arriba era querubín, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas, y estoy hablando en el círculo cristiano evangélico. Entonces hay obras de Dios y hay obras de la carne, del ego. Hay verdaderos congresos de Dios para edificar al pueblo de Dios y hay congresos para recaudar para la institución o para el líder. Porque se pierde el sentido de la razón de un congreso. Un congreso es, en vez de que podamos ir 200 a escucharlo al hombre de Dios que tiene para entregar cosas, lo traemos, porque no podemos viajar 200 en avión, lo traemos y entonces más personas reciben y lo traemos al ministro o a los.
Esa es la razón de los congresos. Pero cuando se vuelven de congresos recaudatorios para promocionar lo que yo escribo, lo que yo leo, los músicos, los cantantes, todo eso que usted habrá visto en estos últimos 20 años, cómo se ha promocionado y después ya pasaron a ganar premios Grammy, esto. El mundo entra en la iglesia, el mundo entra en lo ministerial y son obras que no agradan a Dios. Entonces, yo dije, ¿cómo me gustaría que Dios se agrade de las cosas que hago? ¿Sí? Entonces, eso habla de las obras en las cuales nosotros, o en el ministerio en el cual tenemos que funcionar. Y quiero que leamos Hebreos capítulo 12, capítulo 13, porque el pastor nos habló del 11 y del 12, de la fe y de la disciplina, ¿verdad? Y el versículo del capítulo 12, en el verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándoles con temor y reverencia. El punto que me llevó a mí a pensar es las cosas que les agradan a Dios. Hebreos 12, 28. ¿Dije hecho? Ahí dice hecho. Se llama error de imprenta. Pero justamente 12. Bueno, para eso está el dedo, para la computadora, ¿no? Y tengo medio anteojo, así que... Hace un resumen, así que cuando dice el escritor de Hebreo, así que está haciendo un resumen de lo que ya dijo el pastor. Tengamos gratitud, dice, delante de Dios. Sirvámosles con temor y reverencia. ¿Sí? Gratitud. Dice, y mediante ella, dice, sirvamos a Dios agradándole. A Dios le vamos a agradar cuando lo servimos con gratitud. Pablo dice, algunos predican el evangelio por contención, tratando de añadir aflicción, pero otros lo predican de buena gana, de buen espíritu. Bueno, me alegro, o por contención o hecho de buen espíritu, el evangelio es predicado y su palabra no va a volver vacía. Otra cosa es que lo apruebe al que está haciendo la obra, ¿verdad? Entonces, que Dios se pueda agradar de lo que nosotros hacemos. Agradar es que a Dios le alegra, que a Dios le gusta, que a Dios le complace. Y Génesis dice, 4:4, dice, y Dios se agradó de Abel y su ofrenda. Y el verso 5 dice, y Dios no se agradó de Caín y su ofrenda. ¿No? Y dice, por lo menos los detalles ahí, dice que Abel le trajo del animal lo más gordo, lo mejor. Pero de Caín no dice nada, solo dice que le trajo legumbres, ¿verdad? Pero dice Dios que se agradó de Abel, de la persona, y luego dio su ofrenda. O sea, del espíritu, de la motivación con que él trajo la ofrenda. Yo le voy a llevar a Dios lo mejor. Lo mejor. No dice que lo de Caín era lo mejor, no lo dice, solo dice que trajo la ofrenda. Y hay muchas partes en las escrituras donde dice, por ejemplo, como no veo bien con este coso, en el 45:16 de Génesis, solo lo cito, usted lo va a saber de memoria, no lo vamos a poner para no cansar algunos versículos, que Faraón se alegró, se agradó de la noticia que vino la familia de José a visitarle y a quedarse.
Y claro, ¿cómo no se va a agradar? Porque se aseguraba que José iba a seguir administrando. Se reagradó, ¿verdad? Otro caso negativo es que Samuel le desagradó lo que pidió el pueblo, porque pidió rey, porque sabía que era un pedido contrario a Dios. ¿No es cierto? Eso está en Primera de Samuel 8:6 para que lo busque en su casa. Primera de Reyes 3:10 son cosas que usted ya sabe o tiene que saber. Dice que Salomón se fue a Gabaón y ofreció 1000 holocaustos y acostó a dormir. ¿Sí? Y dice, y agradó a Dios lo que pidió Salomón. Sabe que Dios le salió de noche al encuentro y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, soy joven, no sé gobernar tu pueblo, y te pido sabiduría. Y agradó a Dios lo que pidió Salomón. Porque no pidió la vida de sus enemigos, ni riquezas, ni gloria, lo cual era lo normal en los pueblos paganos y en los pueblos también, en los reyes, que pidieran que eliminar a todos los enemigos para asegurar el trono, ¿verdad? Y la riqueza, como todo el mundo, quiere tener lo máximo. Y dice a Dios que le agradó que pidió sabiduría, ¿sí? Hebreos 12:28 que hemos leído dice, y teniendo gratitud, sirvámosle a Dios, agradándole, ¿sí? Con temor y reverencia. Entonces, una manera de agradar a Dios en nuestras vidas, ministerio, en las cosas que seamos, pidamos sabiduría, porque eso agrada a Dios, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la enseñanza del pastor, del Espíritu Santo a nosotros todos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Como nos explicó, hay algunos que dicen, vinieron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Nunca os conocí, ¿verdad? Pueden haber sido profetas falsos, pueden haber sido profetas verdaderos. En Primera de Corintios, dice 13, usted se acordará, si yo, dice, profetizo y no tengo amor, no sirve. Si doy todos mis bienes y doy mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, nada soy, dice. No existo para Dios. Entonces también hay algunas obras que se han hecho, pero no se han hecho con amor, con el amor de Dios. ¿Sí? Yo creo que hay veces, hay evangelistas que genuinamente lo hacen, pero hay veces que creo que se monta un show donde se levanta un paralítico y van con la silla de ruedas de punta a punta al escenario. O hacen todas esas clases de cosas. Y tenemos que ver el espíritu con que se hacen o con que las hacemos nosotros. Y si Dios nos redarguye, tenemos que confesar y renunciar, seguir adelante. Entonces, todas estas cosas que hemos visto nosotros, que son cosas que agradan a Dios. Tengo otro texto, dice, sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor Jesús. Como mencionó el pastor, todo lo que hacía el Señor Jesucristo es lo que veía hacer al Padre. Y entonces Él lo hacía y esas cosas agradaban, que es las que nos está dando ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas en lo que son las obras. Hablando en Hebreos 13 de las cosas agradables, en el capítulo 13, en el versículo 15, dice,
Así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Pedir sabiduría agrada a Dios para las obras de fe, ¿no es cierto? Dice, alabarle al Señor ¿qué es alabarle al Señor? ¿Qué son los sacrificios de alabanza? Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay personas que no entienden el valor de juntarse y alabarle, o cuando usted está de camino, o en el baño, o donde sea, de alabarle al Señor, pero yo hablo congregacionalmente también. Algunos dicen, no, yo llego para la prédica, porque la alabanza es como un precalentamiento, como para calentar motores, me dijo un hermano. Le digo, la verdad, no ha entendido nada. Dice que sacrificio de alabanza, es decir, lo explica y no hay nada para interpretar, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hay veces el director de alabanza o el ministro de alabanza tiene que decir a los hermanos, abra su boca, hermano. Algunos le cantan con la mente, ¿no es cierto? Y está la expresión corporal, que los salmos explican muchísimo, el levantar las manos, las palmas, son todos ejemplos del máximo de los ministros de alabanza, ¿no es cierto? Por algo David puso en el tabernáculo 24 horas de alabanza, porque él lo vio en el tercer cielo, que en las 24 horas se alaba a Dios, y lo implementó en el tabernáculo, figura de lo que habría de ser, ¿no es cierto? Y aquí dice, y de la ayuda mutua y del hacer el bien, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué es la ayuda mutua? Unos a otros, servirnos, dar una mano, estar atento, estar dispuesto, ¿no es cierto? Puede ser de muchas cosas, puede ser material, pero a veces es espiritual, es de entendimiento, de acompañar. Cuando uno va a un velorio, a veces se dice que no hay que hablar, hay que acompañar a la persona, porque a veces la persona no está para conversar. Entonces, y del hacer el bien a todos. Y la Biblia dice, y si hay alguna prioridad, mayormente primero a lo de la familia de la fe, dice. Si hay algo que tengo para dar, y la prioridad lo tiene la familia de la fe. Y bueno, y si no lo necesita nadie, se lo daré a cualquier persona que le quiera ayudar, porque esas cosas agradan a Dios. Esos también son obras espirituales para que andemos por ellas, para que se manifieste el amor, la misericordia de Dios que nosotros tenemos. Aquí, una de las cosas que nosotros podemos mirar en Colosenses dice, a ver, vamos a leerlo. Colosenses 3:22. A ver si lo tiene. Ahí que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, no para agradar a los hombres, hay una forma de agradar que es humana y hay una forma de agradar que es divina. Cuando ayer nos enseñaba de la limosna o la oración, dice, tu limosna sea en secreto, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.
o tu oración sea en tu cámara secreta, no en público, como hacen los fariseos, porque de cierto tienen su recompensa. La gente dice, qué bárbaro, qué espiritual, qué bendición. Pero Dios dice, ese va a recibir la bendición humana, pero no va a recibir la bendición de Dios. No se puede recibir las dos. Igual que la ofrenda. Dice que no sepa tu directo. No suba en Facebook la fotito dando la ofrenda. Ahora, para cualquier cosa hay que sacar la selfie, ¿verdad? Y bueno, si ya va a tener muchos likes, pero no va a tener el like de arriba. Porque los dos likes, las dos manitos para arriba no van a venir juntas, ¿no es cierto? Capaz que viene una manito que dice así, ajá, y de ahí va a venir un amor así práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otro texto, Primera de Tesalonicenses 4:1, hablando de agradar a Dios y no a los hombres. A ver si lo ponemos. Para agradar a Dios, Primera de Tesalonicenses 4:1, a ver si está, ¿es ese? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Significa no sirviendo al hombre, sino para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y en Gálatas, dice Pablo, hablando con ellos, me he vuelto enemigo de ustedes por deciros la verdad. Porque si quería agradar a los hombres, tenía que haber dicho, no, sí, ustedes sean cristianos y sean judíos. Pero como Pablo servía para agradar a Dios, no a los hombres, le dijo, ¿cómo se van a volver de la fe a las obras de la ley? ¿No es cierto? Y entonces se ganó la enemistad de los que estaban en este asunto. Dice, me he vuelto enemigo por deciros la verdad, pero le tengo que decir la verdad porque yo estoy comprometido con agradar a Dios, no a los hombres. Y esa es nuestra tarea pastoral. La tarea apostólica dice lo mismo. A Pedro le dice, para que apacientes mis corderos. El apóstol tiene una tarea eminentemente pastoral. Y no puede decir, no, yo no me dedico a eso. Es eminente porque le dijo a Pedro, será de congregación, porque Pedro era anciano de una congregación, pero también para otros ministerios tenía que hacer una tarea pastoral, ¿verdad? Conozco un hermano allá que lo ungió por internet, un hermano de Alemania, y le mandó para que imprima el certificado de pastor. Ya hoy ya pasó de apóstol, ya va para querubín, ¿no? Y entonces, todas son esas cosas que suceden y se desparraman por todos lados. Y hay veces uno se verá tentado. Y entonces, al ver cuando Dios nos reprende o nos señale o nos muestra la motivación del corazón, tenemos o seguimos en esto o tenemos que decir, paro y hago un giro. Y de las cosas que, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y un ejercicio en la vida práctica. Una de las cosas fundamentales, la oración, la fe, ¿no es cierto? La oración y humilde es la que agrada a Dios. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nunca Dios va a despreciar una oración de cuando reconocemos nuestros errores y aceptamos la corrección del Señor y nos ubicamos, ¿verdad? Otra de las cosas que agrada a Dios y la que nosotros podemos ejercitar es escudriñar las Escrituras. Lo dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿no es cierto?
¿sí? Todos tenemos una medida de fe. Y dice Gálatas 2:20 que ¿cuál fe? No es la fe en Boquita que ganó por penales, con la ayuda del árbitro. Bueno, dicho sea de paso. Para mermarle el gozo a Marcelo, no, recién en la serie. Y no es la fe, yo tenía fe que gane Bolívar. Bueno, no es esa fe de Bolívar ni de Boquita. Dice Gálatas, esa es presunción, si tienes razón. Ese de la carne, ¿verdad? La fe, dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que se nos repartió es la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? La fe que tuvo Jesús, esa se nos repartió a nosotros para que hagamos las obras, para que cumplamos la carrera ministerial o el reino de Dios que tenemos. Entonces, tengo que hacerle mantenimiento a mi fe, tengo que llevarla al taller, que le cambien el aceite, el filtro. ¿Ah? Anillas. ¿Cómo? Anillas. Las anillas, todas las demás cosas. ¿Y cómo se mantiene la fe? Romanos 4:18. Romanos 4:18. Romanos 4:18. A ver, ahí está. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se les había dicho, así será tu descendencia. O sea, esperanza contra esperanza, dice, la lógica dice que es imposible. Imposible. Pero él dijo, sigo declarando, yo creo lo que Dios dijo. Versículo siguiente dice, y no se debilitó en la fe, por eso el mantenimiento, él le ha hecho mantenimiento a la fe aquí. Dice, en la fe, al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sarita. La lógica decía, imposible, ¿verdad? Abraham de 99 y pirulo. Sarita, la fábrica ya no funcionaba, ni de él ni de ella. Pero Dios dijo que iba a tener descendencia de ellos. Entonces él, aunque ya estaba pasita, Dios dijo, esperanza contra esperanza, no sé, caerá un huevo y de ahí saldrá. Pero no se debilitó, al contrario, dice, sino que se fortaleció, dice, ¿ves? Tampoco dudó por la incredulidad, lo cual el desierto nos dice que por la incredulidad, desobediencia de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, tomó vitamina, el doctor le recetó 2 tabletas cada 8 horas, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. El verso siguiente dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo cual Israel no hizo en el desierto. Dios le dijo que le iba a entregar la tierra, leche, miel, de riqueza, pero ellos dudaron, desobedecieron. Acá está lo contrario, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cómo se hace mantenimiento de nuestra fe como hijo de Dios, como ministro? Dando gloria a Dios. Sí. Levantando mi mano y diciendo, está Dios en control. La soberanía la tiene Dios. Nuestro país está tocando fondo. La crisis es total, pero ya Dios dijo quién va a gobernar y qué va a pasar. La profecía dice que nuestro país está en la habitación
de donde dormía Eliseo. En el país nuestro está en la cama, está muerto, pero dice que Dios lo va a levantar. Y eso es lo que hay que creer. ¿Cómo? Argentina. Y Bolivia, que vaya pensando, que vaya pensando. Yo ni loco lo hubiera votado, pero Dios dijo que lo eligieron loco. Y la fiesta. Y bueno, no vamos a poder gastar sus millones. Manteniendo la fe es así, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que es poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Amén. Entonces, así se hace mantenimiento de la fe y la buena conciencia de las cuales naufragaron algunos. Estas son las cosas por las cuales yo puedo agradar a Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Para eso nosotros siempre tenemos que ir al taller para hacer mantenimiento. Y es cuando nos reunimos, las palabras que Dios nos habla a través, puede estar la burla de Balaam como la que le habló a Balaam, y Dios nos va a hablar y tenemos que escuchar y se va a mover el Espíritu Santo que está en nosotros, lo va a entender, se va a gozar, ¿sí? Entonces todas estas cosas yo quisiera Primera de Crónicas 29:17. Vamos a leer 3 versículos y ya pasamos al reverendo Cardenal, si quieren. No, Zanahoria. A ver, dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con la alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. A Dios le agrada la rectitud. Le agrada que pidamos sabiduría para gobernar tu pueblo. Eso para los ministros. Le gusta que sacrificio de alabanza. A Dios le agrada la ayuda, el hacer el bien, el movernos con fe. Son cosas que agradan a Dios. La rectitud te agrada, dice el Señor. Y vamos a leer 2 versículos para terminar. Es Eclesiastés 7:26. Perdón, Eclesiastés 2:26. Este lo vamos a dejar para otro día. Eclesiastés 2:26. A ver si dice ese. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Pero mire cómo piensa Dios. Al que a Dios agrada, Dios le da esta bendición. Y dice: al impío le de recoger para darlo al que agrada a Dios. Porque Dios, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu, es el mismo corazón de Dios que está funcionando. A Dios, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Se agradó Dios de Salomón? Dice que le dio sabiduría y añadió lo que no pidió: sabiduría, gloria y honra como ninguno. Amén. Y de ahí, en el Nuevo Testamento dice: buscar primeramente el reino de Dios, y las demás cosas tienen el mismo tenor, porque Salomón buscó de agradar a Dios. Busquemos el reino de Dios, es lo que a Dios le agrada. Vivamos en las leyes del reino. Bueno, terminamos la introducción, ahora viene
No, solo lo parafraseo. Hijo, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios. Hijo, obedeced a vuestros padres, dice. Malaquías, recordando la prédica del pastor Juan Carlos, cuando llegué tarde la otra vez. Malaquías capítulo 1 leyó el pastor y el Espíritu Santo me hizo recordar. Y vamos a mirar un par de versículos nada más para terminar. Malaquías capítulo 1. Dice Dios, verso 2, 1, 2, yo os he amado, dice Jehová. Dijiste que nos amaste, no era Esaú hermano de Jacob, y dice Jehová, y amé a Esaú. Dios está diciendo, realmente yo los he amado y por eso yo los he elegido. Dios es un Dios maravilloso. Dios le ha elegido a usted entre tanta gente. Verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, dice el verso 7. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso él se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está hablando de lo que a Dios le desagrada, ¿cierto? Estamos en la ley, pero veamos el espíritu de lo que a Dios le molesta. Ahora pues, orad, verso 9, por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre el altar de balde? ¿Quién hay en la obra de Dios que le sirva y Dios no le recompense? Trabaje de balde, trabaje al vicio. Yo tengo en gran estima y mucho valor aquellos hombres que han dejado todo por servir a Dios, porque han pagado un precio muy alto. Así no lo sepa nadie, ni la congregación, pero Dios sabe la elección que han hecho, el servicio que tienen para delante del Señor. Dice aquí, estamos en 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros le habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís, su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, presentaste ofrenda, aceptaré yo lo de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, diciendo, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. ¿Se agradará Dios del diezmo, de la ofrenda,
hermanos que siembran coca y la procesan. Yo conozco hermanos en Salta que reciben los diezmos de Chapare. Wow, ¿y sabe cómo está ese templo? De lujo, Silla de primera calidad, las luces, el audio. Ahora, ¿qué dirá Dios, no? ¿Qué dirá Dios de la así? Se lo paso, pero el purgatorio está lleno de eso. Para no decirle que dicen, ¿será agradable esto a Dios? O la frase que el Espíritu Santo me hizo impacto, dice, que hemos leído aquí, qué fastidio. Alguna vez, qué fastidio ir a la reunión. Tengo que ver el partido. Qué fastidio. Real Madrid que no va a ganar. Qué fastidio. Dice, pero no hay fastidio en ir al mall a almorzar y estar 4 horas. Qué fastidio, 2 horas. Los reprendo y los reapago. Y Dios ve esas actitudes porque son, qué fastidio, tantas cosas que las personas podemos hacer o decir. Tenemos que servir de buena gana. Dios está mirando las cosas que Dios aprueba y Dios desaprueba. Los hombres podemos decir, todo lindo, todo ok, pero la motivación, el espíritu con que se hacen las cosas, que el Señor nos ayude a ser ministros, que Dios se pueda agradar. Dios se agradó de Job, ¿no? ¿No has visto a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal. Dios se agradó de Job. Siguió en el proceso, no le sacó el proceso en que lo puso para llevarlo a un nivel más grande, más alto, pero Dios se agradó de cómo se conducía él, cómo pensaba, cómo dirigía, cómo administraba, ¿verdad? Así que eso es lo que está en mi mente siempre. No sé cuántos años más me queda de vida, me preocupo que otras personas van a seguir adelante y de que lo que pueda hacer sea agradable a Dios. Y que me muestre cuando estoy metiendo la pata hasta aquí para retroceder o para decir me equivoqué. Así que espero que el Señor nos ayude a todos. Si tengo que señalar, me señalo a mí mismo. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este día, esta hora que tú nos has dispuesto. No hemos perdido el tiempo, estamos ganando el tiempo. Y sabemos que tú usas cada uno de tus siervos y tus siervas, Señor, para llevar adelante. Puede ser muy pequeña la obra, pero lo importante es que lo que se haga sea grato a tus ojos, que podamos darnos de la mejor manera toda la fuerza de nuestra vida, nuestro corazón, nuestras familias, Señor, la congregación. Señor, sea bendita la nación de Bolivia, Señor. Sean benditos tus ministros, hombres y mujeres, los ministerios. Señor, te damos gracias por lo que se ha sembrado, Señor, y por lo que se seguirá haciendo. Sea tu reino establecido, Señor, y sea expandido a las naciones a través de misioneros, hombres y mujeres de Dios, Señor. Y a nosotros, ayúdanos cada día, Señor, a mantener nuestra fe para así servirte y ser agradables. Ayúdanos, Señor. Te pedimos sabiduría para gobernar nuestra vida y gobernar, administrar tu pueblo, Señor.
para que puedan llegar a todo lo que tú has diseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.